Viceministro Cruzado, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Muy buenos días, César. Muy buenos días a tus eh, radioyentes. Viceministro, se ha aprobado este nuevo reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental. Explíquenos cuáles son los objetivos, qué tipo de procesos se operativizan con este nuevo reglamento. Muchas gracias, César. Mira, el Consejo de Coordinación Intergubernamental es una institución que existía en nuestro modelo de descentralización desde sus inicios. Cuando nosotros empezamos el proceso de descentralización, en este marco de la nueva Constitución, que empezamos en el 2002, ya hace casi 20 años, se estableció que el proceso de descentralización, como todos lo reconocemos, era un proceso que había que construir, que había que perfeccionar constantemente y que esa no era una responsabilidad del Ejecutivo, sino una responsabilidad compartida por los tres niveles de gobierno en el Poder Ejecutivo, el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. Cuando empezamos esto, ustedes haciendo un poco de arqueología recordarán el Consejo Nacional de la Descentralización, que funcionó alrededor de 3 años, hasta el año 2007. Ese Consejo Nacional de Descentralización se terminó en el 2007, pasamos a constituir un proceso de conducción a través del Poder Ejecutivo, donde la instancia de coordinación es el Consejo de Coordinación Intergubernamental. Eso dice nuestra ley orgánica. Ujú. Bueno, el caso es que no hemos podido instalar eso desde el año 2007 por diferentes procesos burocráticos, por dificultades, por falta de voluntad política. Esta gestión, con la Premier Violeta Bermúdez y con la voluntad del presidente Sagasti, ha decidido instalar este espacio de coordinación de los tres niveles de gobierno para la conducción del proceso de descentralización. Entonces, hoy se hace evidente la necesidad de repensar, de reforzar el proceso de descentralización y eso se hace a través de este Consejo de Coordinación Intergubernamental con la participación de los tres niveles de gobierno. Pensando ya en la parte operativa, Viceministro Cruzado, ¿quiénes integran este Consejo de Coordinación Intergubernamental y cómo son sus dinámicas? ¿Tienen reuniones periódicas? ¿Cómo son esas coordinaciones? Lo que hemos tenido como búsqueda de trabajo es hacer, antes que la norma, tener claras las dinámicas. Hoy en la práctica, ustedes ya han escuchado unos espacios que tenemos constituidos que se denominan los GORES ejecutivos, que son unas instancias de coordinación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales. Y además de haber identificado varias reuniones, como la que acabamos de tener en Cusco este fin de semana, que se llaman MUNIS ejecutivos, que son espacios de coordinación entre las municipalidades y el Poder Ejecutivo junto con su gobierno regional. En el Perú tenemos 1.874 municipalidades y tenemos 25 gobiernos regionales. Lo que habíamos hecho antes era que queríamos poner todo en una sola institución. Hoy queremos diferenciar la parte operativa, práctica de coordinación del día a día, que son esos espacios del Poder Ejecutivo y el Municipio Ejecutivo, de la parte de conducción política, donde ya pasamos a un segundo nivel de representatividad. Este es un espacio de coordinación con 10 integrantes, 5 del Poder Ejecutivo, son 5 ministros, 2 representantes de los gobiernos regionales a través de su Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades, de AMPE, un representante de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, REMURPE, y un representante de la Asociación de Autoridades Mujeres del Perú. Tenemos 5 representantes de gobiernos regionales y locales y 5 representantes del Poder Ejecutivo. Se reúne cada 3 meses y lo que tiene como función es el debate político sobre los temas de conducción del proceso de descentralización, los temas de reforzamiento de estas políticas públicas que requieren luego una implementación territorial. Entonces, no le cargamos a una instancia política los problemas de gestión pública, de coordinación que son del día a día. Eso se ve en los espacios de trabajo constantes del Poder Ejecutivo con cada nivel del Poder Ejecutivo de cada nivel de gobierno para poder trabajar agendas específicas. Y reservamos para el espacio de la decisión política al Consejo Directivo del CCI, ¿no? Del Consejo de Coordinación Intergubernamental. Sin embargo, Ahora, todos estos espacios, los operativos y de conducción, son complementarios, ¿no? de esos 10 representantes, 5 son del Ejecutivo y los nombra, me imaginamos, la PCM en coordinación con los ministerios. ¿Los otros 5, que son 2 de la Asamblea, ya están elegidos o tienen ahora que proceder con la elección? El representante de AMPE, el de REMURPE y de la Asociación de Funcionarios Mujeres, ¿cierto? De autoridades mujeres. Esa elección, Así es. ¿cómo se va a hacer?
como este reglamento no nace de una decisión ejecutiva, sino una coordinación con las tres asociaciones que tienen legitimidad en el espacio público reconocido, lo que dice el reglamento específico para evitar este elemento que tú dices, donde nos podemos burocratizar en la acreditación, la elección y etcétera, que es lo que impidió la instalación del Consejo de Coordinación Intergubernamental, lo que está establecido es que es el presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Ellos tienen un proceso electoral que se hace cada año, acaban de elegir específicamente a su junta directiva, hoy la dirige el gobernador de Ayacucho y el vicepresidente en este caso, y luego tenemos, en el caso de la Asamblea de la Asociación de Municipalidades, el representante es su presidente, que está elegido y se elige por 4 años, en el caso de Remurpe idéntico, y en el caso de las autoridades mujeres, es la primera en la junta directiva con cargo de alcaldesa, porque lo que se requiere es que sea una alcaldesa, ¿no? En Perú tenemos 91 alcaldesas, hemos perdido 2 alcaldesas por diferentes dificultades, una de esas asociadas al COVID, pero creemos que la representación de las mujeres en un espacio de coordinación política es fundamental. Y frente a las voluntades de las asociaciones se ha hecho la determinación de incorporar a esta asociación. Entonces no hay un proceso electoral como tal, no hay un proceso de elegir entre los alcaldes, sino es a través de sus asociaciones, ¿no? La representatividad que ya existe. Eso nos permite empezar a operar rápidamente, ¿no? No desgastarnos en los trámites burocráticos administrativos, sino reforzar la institucionalidad que ya existe. Viceministro Cruzado, usted ha hecho una precisión diciendo que es una instancia de discusión política, no operativa en el sentido de que no se va, digamos, a discutir ahí proyectos específicos ni inversiones. Los proyectos específicos y las inversiones se trabajan en los GORES ejecutivos y los MUNIs ejecutivos. Ambas instancias son parte del Consejo de Coordinación Intergubernamental, pero la parte de orientación política, la parte de cómo nos organizamos en las prioridades de los servicios públicos, en la definición de nuestros espacios de negociación, es lo que reservamos al Consejo Directivo. No queremos en el Consejo Directivo discutir en particular la construcción de una escuela, la construcción de una comisaría o el establecimiento de alguna asignación en particular para algún programa público determinado. No, queremos discutir aquello que hoy son trascendental para los tres niveles del Poder Ejecutivo, ¿no? Los recursos humanos, la gestión pública para asegurar calidad en los servicios. Esos son los elementos que creemos que son nacionales. Además, por algo muy importante, estimado César, una particularidad de nuestro Perú de nuestro país es que es muy diverso y por tanto nuestras políticas públicas requieren una decisión nacional, pero luego una implementación territorial, una implementación que recoge estas diversidades. Entonces no podemos pedirle a una instancia política de carácter nacional que se involucre en la implementación. Sin embargo, las políticas públicas que se determinan tienen que permitir su practicidad para poder hacer implementación diferenciada dependiendo de cada lugar del Perú. No es lo mismo la Amazonía que nuestros Andes, no es lo mismo nuestra costa norte que nuestra costa sur, y requerimos tener una practicidad en esa forma de determinar las políticas públicas. Pensando ahora en la periodicidad de las reuniones y en la, digamos, conformación de la agenda, nosotros sabemos, por ejemplo, que la presidencia del Consejo de Ministros, que el Consejo de Ministros se realiza todos los miércoles, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay pleno en el Congreso los días jueves. En el caso del Consejo de Coordinación Intergubernamental, ¿cada cuánto tiempo se va a reunir, viceministro? La norma establece, en términos generales, que son reuniones cada 3 meses. Le digo transparentemente que hoy, con el marco de la pandemia, hay etapas en las que tenemos reuniones con municipalidades y con las instancias de gobiernos regionales en función de temas diferenciados que son casi semanales. Nosotros tenemos algún tipo de reunión o un MUNI ejecutivo o alguna reunión con gobernadores o con las juntas directivas de alguna de estas instancias de manera semanal. La señora Premier recibe a autoridades regionales y locales en cada uno de esos espacios. De hecho, nuestros ministros tienen asignado un departamento porque constantemente hay un espacio de discusión y de coordinación. Esos espacios de coordinación, de discusión, son parte de este trabajo intergubernamental, que es el que tenemos que establecer. Sin embargo, como consejo, en términos de medidas y de establecimiento de conducción del proceso de descentralización, el reglamento establece cada 3 meses este consejo directivo en particular. Viceministro Cruzado, no quisiera cerrar esta conversación sin tocar un tema que es crucial y que tiene que ver justamente con la regionalización. Se ha dicho en estos años que uno de los problemas del proceso de regionalización ha sido constituir regiones sobre la base de las antiguas delimitaciones de los departamentos. Quién sabe si este proceso mismo podría ser uno de los temas iniciales del Consejo de Coordinación Intergubernamental.
¿Cuál es su punto de vista sobre cómo avanzar hacia una regionalización bastante más eficaz de lo que hemos tenido en estos casi 20 años? Sin lugar a dudas, la regionalización es uno de los elementos fundamentales, no solo por el tamaño de los espacios territoriales sobre los cuales se definen las regiones, sino sobre todo por los niveles de institucionalización del proceso en sí mismo. La creación de regiones implicaba además el establecimiento de pautas en los temas fiscales, que son uno de los elementos más débiles de nuestro proceso de integración. Creo que es un gran reto asegurarlo. Sin embargo, no es una varita mágica. El proceso de descentralización es un proceso que requiere mucha coordinación. Las dificultades que tenemos hoy entre, digamos, el centro, Lima y las regiones, cuando uno está al interior de un departamento ve que esas dificultades se reproducen a nivel territorial, dentro de una provincia con los distritos y entre los distritos y las provincias con la región. Entonces, el problema del centralismo no es solo un tema entre Lima y las regiones, sino es un tema que tenemos que atacar en todos los espacios territoriales que estamos buscando. El objetivo de la descentralización no solo es formar regiones, el objetivo de la descentralización es crear mejores servicios para los ciudadanos, potenciar las capacidades del Estado y de la gestión pública para desarrollar esas vocaciones productivas de nuestros territorios. Cualquier medida que nos permita hacer eso creo que será la agenda que trabajaremos en el Consejo de Coordinación Intergubernamental, cómo los tres niveles de Poder Ejecutivo, junto con el sector privado, junto con la sociedad civil, aseguramos que el Perú pueda afrontar los retos que tiene no solo por el Bicentenario, sino en el día a día de nuestros ciudadanos, en cada uno de los lugares, cada uno de los centros poblados, cada uno de los distritos en los que nuestros ciudadanos habitan hoy día. Y el trabajo que tenemos desde la función pública es asegurar que la mayor parte de peruanos tengan las mismas condiciones para desarrollarse en su futuro, indistintamente del lugar donde estén habitando en nuestro territorio nacional. Muy bien, viceministro Cruzado, muchas gracias por compartir información con el público de la Agencia Andina y nosotros desde la agencia vamos a estar atentos al desarrollo del trabajo de este Consejo de Coordinación Intergubernamental. Muchas gracias y que tenga buenos días. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto. Muy bien, gracias amigos de Andina.